Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal. Mi nombre es Andrea, esto es Murciélagata Textiles y hoy vamos a hacer una carterita súper sencilla, súper básica, hecha con yute y decorada con lana con la técnica de la aguja mágica. Esta tela, como dije anteriormente, se llama yute, pero también lo puedes conseguir como arpillera y también como tela de saco. Vamos a necesitar un rectángulo. El tamaño del rectángulo lo decides tú. Puedes hacerla grande, tipo tote bag o tote bag. No sé cómo se pronuncia, pero son esas que son grandotas como para hacer mercado. La puedes hacer de ese tamaño. Yo la hice así pequeña porque es el tamaño que tengo de yute acá disponible. Y bueno, hay que utilizar, no desperdiciar material. Doblo mi rectángulo por la mitad. Agarro una de esas dos mitades y allí voy a calcar mi patrón. El patrón debe quedar céntrico, por eso trato de medir para que quede lo más céntrico posible. De todas maneras, como todavía no he cosido, al final, luego de que ya termine de bordar, puedo organizar, cortar lo que exceda, lo que sobre y de esta forma emparejarlo. Recuerda en la parte superior siempre dejar mínimo 5 centímetros para poner el cierre, para coser un forro si le vas a colocar forro, etc. En este caso estamos haciendo una cartera súper sencilla, así que no lleva forro. Pero igual siempre tienes que dejar mínimo 5 centímetros en la parte superior de la cartera. Y acá ya estoy lista para panchear y no voy a usar bastidor. Podría usar bastidor, pero no lo voy a hacer porque quiero probar a ver qué tal queda si no uso el bastidor y así también hacemos la prueba. Recuerden que también me gusta hacer experimentos y todo eso. Yo no he comenzado desde cero una pieza sin bastidor. Amo usar bastidores porque prácticamente te aligera el trabajo, te lo hace más fácil. Un bastidor te mantiene la tela tensa y tú puedes solamente enfocarte en bordar. Pero si no tienes bastidor, tienes que usar tu mano izquierda para estirar la tela, para dejar ver ese espacio que te falta bordar, así que es un poquito más complicado. Pero bueno, es un reto y vamos a hacerlo. ¿Aún no te has suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comparte para que sigamos creando más cosas muy bonitas y creativas con la aguja mágica. En este proyecto voy a usar lana semigruesa o semigorda y una aguja de 4 milímetros. Recuerden que el milímetro es el grosor de la aguja, ¿ok? Y en este caso equivale a 4 milímetros. Sería una aguja mediana, podría ser. Lo difícil de bordar sin bastidor es que tú tienes que tensar la tela con tus dedos y tener cuidado de no pincharte del otro lado. Ya yo estoy acostumbrada a panchear, a bordar y no, hace años, años que yo no sé lo que es pincharme el dedo. Al inicio sí, me pasó muchísimo. Pero ya esas cosas no me pasan. Entonces en este caso tienes que colocar la mano en la parte de atrás y tratar de no golpearte, sobre todo si eres primeriza. Si estás comenzando a bordar, yo te sugiero que uses tu bastidor tranquilamente, súper chévere y no vas a tener ningún problema. Ya cuando tengas más camino recorrido en esto del bordado con la aguja mágica, allí sí puedes trabajar de esta forma. Realmente yo lo veo incómodo, a mí no me gusta, pero bueno, vamos a seguir adelante con este proyecto. Sí te cuento que voy mucho más lento que de costumbre y es porque es bastante complicado usar la mano izquierda para hacer ese trabajito de estirar la tela. Y también noto que me cuesta un poco más pasar la aguja al ras de la tela. Es que no tengo ese soporte. Si no tengo ese soporte me cuesta mucho más pasarlo justamente al ras. Que hay artistas del punch needle o chicas o personas que lo hacen mejor que yo sin bastidor. Obviamente sí, yo no estoy acostumbrada a esto, pero tampoco lo veo tan necesario.
a menos que sea algo muy grande, si es una alfombra gigante y mi bastidor no alcanza, bueno, sí completaría así, pero como por ahora no hago cosas tan grandes, sin embargo, seguimos con el proyecto, a ver qué tal, vamos a ver cómo queda. Y acá donde estoy, justamente al lado de un área ya bordada, también siento que se me complica. Se me complica bastante. Siento que se me enreda mucho más en los bucles del otro lado, porque obviamente no me queda planita el área, no la estoy estirando como es. Así que acá veo otra dificultad. Y bueno, vamos ahora a apurar esa cámara para que vean el trabajo final rápidamente, y además aprovecho para recordarles nuevamente que se suscriban al canal, es totalmente gratis. Tenemos mucho contenido sobre el punch needle o aguja mágica y vamos por más. Cualquier idea que se me ocurra lo vamos a tener acá. Recuerda darle me gusta si este video te está sirviendo, si te aporta algo, y activar la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que yo subo un nuevo video. Tengo una lista de reproducción para principiantes, punch needle para principiantes o aguja mágica para principiantes, donde puedes comenzar si estás recién conociendo esta técnica. Y además de eso, tengo una lista de reproducción con ideas que se me ocurran, así que acá arriba te voy a dejar los links. Y ahora toca sellar. ¿Con qué voy a sellar? Con termolina casera o, lo que es lo mismo, pega blanca, alcohol y agua. Acá arriba les voy a dejar un video donde explico cómo se hace este pegamento, cómo queda la pieza, etcétera. Esa es la forma en la que voy a sellar mi pieza. Me han preguntado si puedo lavar estas piezas selladas con esto, y sí se puede lavar, solamente no lo dejes en remojo porque obviamente el pegamento es base agua, pero mientras le hagas una lavada sencilla, rápida, no hay problema. El siguiente paso es coser nuestro cierre. Vamos a colocarle un cierre. Tengo cierre blanco, ese es el que tengo, pero si es un cierre color cremita, quedaría mucho mejor. De todas maneras no queda mal, queda bonito, pero un cierre cremita quedaría mucho mejor, que sea un poquito más largo que el largo de nuestra cartera. Doblamos y vamos a darle unas costuritas por acá de esta forma. Vamos a coser en todo el bordecito, uniendo tanto la cremallera o el cierre a la arpillera o yute. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Hice estos dos rectángulos pequeñitos que vamos a colocar a cada lado para que al coser los bordes también podamos coserlos a ellos, y allí es donde vamos a meter el cordón, la tira, no sé cómo se llama esta parte de la cartera, pero vamos a llamarlo cordón, en este caso es un cordón. Entonces aquí estoy viendo más o menos cuánto debería dejarlo para que ajuste, pero que me permita meterlo, porque luego le voy a hacer un hoyito. Bueno, en fin, ya van a ver. Lo coloco de esta manera para que coincida con el frente de la cartera. De esta forma, cuando la voltee, va a estar del otro lado y va a quedar perfecto.
Trata de que el otro te quede a la misma altura. Y así va quedando nuestra carterita súper sencilla y bonita con la aguja mágica. Es muy fácil de hacer, se hace rapidísimo, se hace en unas horas ya tienes allí tu cartera porque el bordado también es pequeño, o sea, es un área pequeña la que vas a bordar y son figuras súper simples y así nos va quedando la cartera. Para que no se nos sigan saliendo estos pelitos del yute, lo que voy a hacer es una costura en todos los bordes en forma de zigzag. Esto va a evitar que se salgan esos pelitos fastidiosos y como que me va a sellar la costura. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Y no puede faltar mi amada aspiradora porque el yute bota muchos pelitos, unas cositas allí, unas pelucitas pequeñitas. Entonces siempre es bueno trabajar con una aspiradora para que se lleve todas esas impurezas. Y bueno, acá está. Falta colocarle las tiras. Voy a cortar el excedente. Tiene un excedente de cierre o cremallera. Entonces la voy a cortar porque es demasiado. Agarré una demasiado larga. Y bueno, como les estaba diciendo, ahora vamos con el tirante de la cartera, que en este caso va a ser una carterita cruzada, muy cute, muy sencilla y muy bonita. Y para hacer el tirante compré un cordón muy lindo, ya se los voy a mostrar. Está como entrelazado y lo que voy a hacer es insertarlo por acá, hacerle un nudo y ya con eso estoy lista. Esta es una forma muy linda de colocar los cordones o los tirantes o las tiras de las carteras y me pareció súper perfecta para este modelo de cartera en yute. Y además porque el cordón es bastante grueso y es la única forma en la que se va a ver bien. Porque bueno, hay otras formas de colocar los cordones por dentro de la cartera, pero eso es cuando los cordones o los tirantes o las tiras son planas. En este caso, esta es la mejor forma de colocar este tipo de cordones. Y creo que queda muy bien ya que la cremallera es blanca, entonces hace como juego y esa cremallera blanca no se ve como fuera de lugar, entonces queda muy bonito. Y aprovecho para decirte que si no te has suscrito, vayas y lo hagas ahora mismo porque voy a subir más contenido y más ideas que se me vayan ocurriendo a hacer con la aguja mágica. Recuerda que tengo una lista de reproducción para principiantes donde te enseño lo básico con lo que puedes comenzar a abordar con esta técnica. También tengo un canal que se llama Murcielagata Crochet por si quieres aprender crochet. También estoy creando muchas cosas muy bonitas con esta otra técnica que conozco desde hace muchos años. Si te está gustando este video, también recuerda darle me gusta y al botoncito de esa campanita que está allí, ese es para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Voy a estar haciendo más diseños y más cosas que se me ocurran con esta técnica, así que muy pendiente. Y el último paso que vamos a hacer acá es reorganizar los bucles. Como trabajé sin bastidor y no estoy habituada a hacerlo, sí me fijé que me quedaron mucho más desorganizados,
unos entraron dentro de otros, se puso bastante complicado y bueno, esta parte me tomó más tiempo para que se vea más o menos bien. Sinceramente siento que con un bastidor quedaría mucho mejor. Y para finalizar, desato acá la trenza, desato esos hilitos y ya tengo mi cartera lista. Y acá les quiero mostrar esta otra que hice un poco más elaborada, es un poquito más trabajosa, tiene su forro, su cierre interno, cierra en la parte superior, es circular, es decir, me lleva un poco más de trabajo. Está bordada en los dos lados, fíjate cómo está bordadita y es peludita, como puedes ver, es hermosa. A las dos carteras les hice también un colgante. Si quieren que les enseñe a hacer el colgante, déjenmelo en los comentarios, denle muchos likes y compartan este video para también sentirme motivada. Y también si quieren que les enseñe cómo hacer esta cartera, también déjenme en los comentarios, yo les enseño. Esta es un poquito más trabajosa, es más proceso, pero miren qué hermosa quedó. Y bueno, con esto me despido, espero que les haya gustado el video. Hay muchas opciones y muchas cosas que se pueden hacer con la aguja mágica. Y con esto me despido, nos vemos en otro video, espero que les guste. Recuerden darle like, suscribirse. Chao, chao, besitos, bye.